Entre Filstas. Seguimos aquí en la cobertura especial que hace C7, la industria creativa de los jaliscienses, aquí en la Expo Guadalajara a propósito de la Feria Internacional del Libro en su edición número 27. Y bueno, un gusto, un honor, un orgullo, una emoción, indescriptible estar aquí con Javier Cercas, que él es autor originario de Cáceres, España. Y bueno, está presentando, recién presentado el libro, ¿o lo vas a presentar? ¿Qué tal el ruido? Bueno, es que es parte del show. No, el libro se publicó en México en enero, creo. Pero sí, acabo de hablar de él ahora mismo aquí en la feria y sí. Aquí hablaste del libro. Hablé del libro, sí. Muy bien. Bueno, pues para quienes no lo conozcan, el libro es Las leyes de la frontera, Javier Cercas. Esto lo edita Literatura Mondadori, que tiene un stand con muy buen despliegue aquí en la fila. Y yo quisiera pues destacar la prosa de Javier Cercas, especialmente esto que suele de pronto confundir a los lectores, que tanto es ficción, que tanto es experiencia propia, porque además en tu narrativa, hagan de cuenta que estamos en vivo todo el tiempo cuando lo lees. O sea, es una pulsación vital, es un ritmo, pero que no cae como en el disparate. Todo va revelando acción, 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 acción. ¿Cómo logras esto? ¿Qué tanto eres tú? ¿Qué tanto es tu óptica? ¿Se confunde el lector y te toman por todo lo que dicen? Porque yo he leído parte de tu biografía y hay cosas que coinciden. Sí, es que todas las novelas son autobiográficas y esta también. ¿Todas? No, ¿De todas? Todas. No porque tú cuentes en los libros lo que te ha pasado de verdad. A mí me encantaría decirte ahora, por ejemplo, que yo con 16 años cogí una escopeta y me puse a atracar bancos, pero no es verdad. Así que no es autobiográfico porque eso que cuento me haya pasado a mí. Lo que no me ha pasado también forma parte de mi biografía, ¿no? Mis frustraciones, mis sueños, mis imaginaciones, mis lecturas, todo eso también forma parte de mi biografía. Y ese es el material con el que está hecha la ficción. La ficción pura no existe. La ficción siempre está contaminada de realidad. La realidad es el carburante de la ficción, ¿no? Entonces, que la gente crea que esto es verdad, me encanta, porque la literatura es lo que es verdad, lo que suena a verdad, ¿no? No es lo que suena a literatura y a... No, es lo que suena a verdad. Ya más arcaico ni más alejado, ni que parece que pusiera al personaje o al autor como en un Hades, ¿no? Ahí por los cielos, tal, sino que puedes ver la vida que pulsa, ¿no? Que siembra. Claro. Ahí está. Es muy bonito lo que has dicho, sí. Sí, las novelas tienen que sonar a verdad, están pasando de verdad, ¿no? Y le pasan al lector, son como experiencias propias, ¿no? Así que no tienen que sonar a cosas irreales, sino que claro, tienen que sonar a cosas que realmente han ocurrido, ¿no? A mí me encanta que me digan, oye, parece que has formado parte de una banda de delincuentes en tu adolescencia, me parece fantástico. Sí, estábamos no todos con reservas ahorita antes de que llegara. Sería estupendo, maravilloso, sí. Bueno, pues no es verdad. Te ocurre con distintos aspectos también, como se menciona la relación con tu padre, eso, qué tanto verdad, qué tanto ficción, esta ruptura y luego este reencuentro, si lo quieres compartir, claro, porque yo lo he leído en varias partes, no es porque sea indiscreta. No, pero yo siempre tuve una relación muy buena con mi padre, o sea que nada, no tiene nada que ver con mi vida real. No, hay un personaje que es uno de los protagonistas de la novela, que superficialmente tiene cosas mías, es decir, vive donde yo vivía, iba al colegio donde yo iba, vivía en la frontera de la ciudad, como el personaje pero yo nunca crucé más allá de la frontera, era demasiado timorato y demasiado pusilánime y demasiado como para unirme a una banda de delincuentes. No, nunca hice eso, jamás hice eso. ¿Crees tú que entonces, si era así, que la literatura, la escritura te permite quizá mostrar ese arrojo que a veces no tenemos en la vida, y ahí te permites como escalar montañas, cruzar fronteras, experimentar? Claro, en la literatura puedes hacer todo aquello que no te atreves a hacer en la vida, ¿no? Y esa eso es una de las magias de la literatura, ¿no? Y sobre todo transmitirlo con tal precisión o claridad o viveza, ¿no? Que la gente lo pueda tomar como un testimonio de vida. Claro, eso es maravilloso. La literatura no refleja la realidad, la literatura crea una realidad distinta, pero que tendría que ser más real que la propia realidad, ¿no? La literatura es experiencia, te permite vivir vidas que nunca vivirías de otro modo, ¿no? Eso es lo que para eso sirve la literatura, para vivir más, o para vivir de manera más compleja, ¿no? Y más intensa, porque nuestra vida es limitada, ¿no? Y a través de la literatura podemos vivir otras vidas, y eso es maravilloso, eso es fantástico. ¿Cómo ocurre en tu caso que esta cascada de creatividad literaria que en este libro está, pues se aprecia de manera muy particular,
cómo haces para que esta cascada de anécdotas de nombres del Zarco, el Gordo, el Chino, etcétera, esto tenga lógica, vaya a algún lado? Porque yo he visto que hay experimentos de que queremos hacer un escrito muy vertiginoso y de pronto es caótico y es disparatado y no se entiende, pero es que aquí de verdad es un impulso vital, es rápido, es muy fastuoso, pero es como muy, vas concretando, vas revelando, y cuando creímos que ya llegamos, nos vuelves a sacar de ahí. Es verdad. ¿Cómo es? Ya, No sé. así se nace, ok. No, no se nace así. Es a base de trabajo, ¿no? Por supuesto. Vas aprendiendo y vas desarrollando tus facultades y vas un poco... En fin, escribir una novela es como emprender una aventura, ¿no? Nunca sabes cómo empieza, pero nunca sabes dónde acaba. Y a medida que creces y que pues vas aprendiendo cosas, intentas hacerlo lo mejor posible. Pero sabes, es mucho trabajo. Es un trabajo apasionante, pero hay que trabajar. Por supuesto. Yo soy un tipo muy disciplinado. Bueno, intento ser disciplinado y trabajar muchas horas al día. Y intento trabajar mucho para que no se note todo lo que he trabajado. Es decir, ver a ars velat artem, decían los clásicos, ¿no? El arte verdadero oculta el artificio. Yo trabajo para que el lector no note todo lo que he trabajado, para que el lector piense, pero qué fácil es escribir esto. Exactamente, es que así ocurre, es como Eres si muy amable. estuvieras platicando, pero pues sosteniendo, ¿no? Este ánimo, esta elocuencia, esta lucidez, como que no das tregua, no nos dejas Eres muy amable. respirar. A mí me gustan Soy amable, las novelas soy sincera. las novelas que más me gustan son las novelas fáciles de leer y difíciles de entender. Así ocurre. Claro, son las novelas, lo contrario de esas novelas que tienes que pasar las páginas con grúa porque son una pesadez y al final no te dicen nada o solo dicen banalidades. A mí me gustan novelas, me gusta pensar en mis novelas como thrillers existenciales, es decir, novelas policíacas en las que lo que se dirime no es quién hizo quién, no son un mero juego, sino que se dirimen cuestiones morales, políticas, importantes, ¿no? Que nos atañen a todos. Así me gustan. Fáciles de leer y difíciles de entender, es decir, que las lees eso Así apasionadamente y que al final dices, bueno, pero aquí hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto. A mí me ocurrió que pasaba yo un pasaje y volví a él, pero no porque no lo hubiera entendido, sino para realmente comprobar que hubiera pasado lo que ocurrió en tan pocas oraciones, por ejemplo, ¿no? Eso me ocurre constantemente con tu obra. Quería preguntarte a raíz, porque leía yo en alguna de tus biografías que antes de recibir, antes de Soldados de Salamina, que fue, digamos, la obra que te proyectó Totalmente. a nivel masivo, que incluso había antologías en las que no te incluían como autor de la generación, así como Sí. un poco de chisme y tal. ¿Qué ocurre en ti cuando das este salto? ¿O no te importó realmente? No, ¿Va me más importó. allá de ti? ¿Cómo es que un autor que a lo mejor tiene su nombre, su peso, pero de pronto es algo que lo rebasa? ¿Cómo fue en tu caso para seguirte conectando con la literatura, el reconocimiento, tu generación, etcétera? No, pero en mi caso es un poco peculiar, yo soy un hombre un poco exagerado. Ah, Porque antes de Soldados de Salamina, y cuando publiqué Soldados de Salamina tenía 39 años, es que yo no existía como escritor. De plano. Sí, me leía mi mamá y algún amigo. Como a mí. Y nunca me... Sí, y además me parecía lo normal, nunca me quejé. Nunca me gané la vida, nunca imaginé que podría ganarme la vida con la literatura. verdad? No, nunca lo imaginé, nunca lo pensé, no entraba en mi horizonte de expectativas, por decirlo así. Y bueno, y por un azar, no sé por qué todavía, pues un libro mío, que es Soldado de Salamina, pues se vendió mucho y me convirtió en un escritor profesional y mis libros se tradujeron en todo el mundo y todas estas cosas. Y a partir raíz- de entonces pues he tenido muchos lectores y muchos premios. y muchos premios, pero bueno, es maravilloso, pero no nadie escribe para que le den premios, si No, te los dan claro. es perfecto. Lo mismo nos decía Carlos Monsiváis, y quien escribe para ganar un premio pues anda medio desubicado, pero de Se ha pronto... equivocado de oficio. Ok, oye, pues un placer tenerte aquí. Yo quisiera que comentaras un poco, antes de despedirnos, lo que la gente pueda encontrar en Las leyes de la frontera de Javier Cercas, tengo que repetirlo, de Literatura Mondadori, con tus palabras, no sé, la prosa, la historia, que Mira, yo creo que- para los mexicanos que haces que tenemos cierta literatura que ahorita está de moda, literatura del norte vertiginosa, crimen, etcétera, entre otras, pero bueno. Yo creo que esta es la historia, si tuviera que resumirla, diría que es la historia de un chaval, un chico de 16 años, un adolescente, esto en la España que está cambiando la dictadura por la democracia. Ahí empieza la novela. Un adolescente que vive justo al lado de la frontera de la ciudad, más allá de lo cual no sabe lo que hay, y que un día, por un azar, por una serie de circunstancias, cruza esa frontera, se une a una banda de delincuentes juveniles, como muchas que había en aquella época, y su vida cambia. Se da cuenta de que esa frontera no era solo una frontera
física, sino que era también una frontera simbólica, una frontera moral entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, una frontera entre las clases y también una frontera entre la infancia o la adolescencia y la vida adulta, ¿no? Porque Ese también chico, está el factor de contacto amoroso, de conocer. bueno, claro, lo que le Ajá. impulsa, y ahí descubre las cosas fundamentales, descubre el sexo, descubre el amor, descubre la muerte, descubre la violencia. La lealtad y la traición. La lealtad y la tradición, exactamente. Y esa es la primera parte del libro, ¿no? Y luego, yo creo que el libro en el fondo para mí, el libro no es más que en el fondo es una larga y compleja historia de amor que se desarrolla a lo largo de casi 40 años. Eso es lo que yo creo que es el libro. Así lo resumiría yo. Empieza en 1978 y acaba prácticamente hoy mismo, pero esencialmente creo que es eso. Una historia de amor. No me lo esperaba cuando empecé a escribirlo. Es lo que decías también, que sabes dónde comienza y Claro. aún para eso es bastante, pero no sabe uno dónde acaba. Siempre ocurre eso con las novelas, porque son aventuras. Es cierto, y mejor que sea así, no tan predeterminado. Sí, Javier claro. Cercas, un honor, un gusto haberte tenido aquí. Ahora invitamos a los lectores a que se acerquen a tu obra. Hay mucho más de ti en literatura Mondadori, ¿no? Javier Cercas, Las leyes de la frontera, recién presentado o recién comentado aquí en la Feria Internacional del Libro. ¿Hasta cuándo estás aquí? Hasta pasado mañana. Bueno, Martes. hasta pasado mañana quizás se lo puedan encontrar aquí en los pasillos de la fila en la Expo Guadalajara. Muchísimas gracias, Javier. Hasta pronto. Muchas gracias. muy Un amable. honor. Gracias. Pues vamos a una pausa y volvemos con más. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013.